Gracias, senador presidente, compañeras senadores. Por supuesto que tenemos que decir que en principio concordamos con que la falta de transparencia y rendición de cuentas en las finanzas estatales hoy en día es particularmente grave. A las cifras dadas por el senador Preciado, podríamos algunas las ha comentado. El crecimiento de la deuda se ha desbordado evidentemente en los últimos años. Del 2008 al 2009, esta creció en casi 50,000 millones de pesos. Del 2009 al 2010 aumentó en más de 60,000 millones de pesos. Y para el ejercicio 2010-2011 se disparó el endeudamiento con más de 76,000 millones de pesos. Los estados que muestran niveles de deuda, como ya se explicó aquí, mayores niveles de deuda son Nuevo León, 40,000 millones de pesos, el Estado de México, 38,300 millones, Coahuila, 36,500 millones, Veracruz, 31,000 millones y Jalisco con 26,700 millones. En este sentido resulta altamente significativo que el 58% del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234,418 millones de pesos. El 22% corresponde a la banca de desarrollo con un monto superior a los 89,590 millones de pesos, el 15% a emisiones bursátiles con algo más de 59,000 millones de pesos, el 3% a fideicomisos con una cifra superior a los 13,748 millones de pesos y el 2% restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7,554 millones de pesos. A nosotros nos parece, sí, como de alguna forma lo planteaba el senador proponente, que la iniciativa preferente del Ejecutivo, la que se nos ha enviado, pone a consideración de esta soberanía que reforma y adiciona a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que será estudiada con mucho detenimiento por nuestro grupo parlamentario en los plazos que nos marca la ley. Pero sin embargo yo quiero señalar, porque se ha hecho referencia a ella, que aunque es un esfuerzo loable, sobre todo en materia de transparencia y monitoreo de la deuda, no representa un control sobre la capacidad discrecional de los estados, que estos estados tienen para contratar deuda, punto que sin duda también se tendrá que considerar. En este sentido, vamos a presentar en las próximas sesiones una iniciativa, nuestro grupo parlamentario la presentará, que considera una serie de candados implementados en la Ley de Coordinación Fiscal, destinados no solo a lograr que las entidades federativas hagan públicos, bajo criterios homologados de medición, los montos totales de deuda, sino que además estipula una serie de reglas claras que rijan el mecanismo y la naturaleza del proceso de la contratación misma. Por eso estamos a favor del punto de acuerdo que propone el senador proponente, y diría por qué él hizo referencia a ello, y con esto concluyo, senador presidente, que respecto a la iniciativa preferente, sí estamos de acuerdo en que marca un cambio importante en materia de transparencia, ya que las reformas propuestas forzarían a que los recursos que se radican en las entidades federativas tengan que pasar por una serie de medidas que definitivamente actuarían como candados para las secretarías de finanzas estatales o sus equivalentes, y de esta forma se anularía mucho de la discrecionalidad y opacidad con que hoy en día se manejan los recursos y las medidas más significativas. Pero también lo advierto desde ahora, hemos revisado que la propuesta presenta deficiencias y quiero hacer simples anotaciones para ir preparándonos para el debate correspondiente. En ningún punto se hace referencia, por ejemplo, a que se deba transparentar específicamente la información correspondiente a las obligaciones de orden fiscal por parte de los distintos órdenes de gobierno, tales como no sabemos cuánto se reporta por retenciones del impuesto sobre la renta al SAT,
o cuánto se reporta por la cuota correspondiente al IMSS o al ISSSTE, y sin embargo se podría argumentar que esto está contemplado en los artículos 67, 68 y 70, fracciones 1, 3 y 4 de la iniciativa. Pero el punto es que la iniciativa de esta información quedaría bajo los términos que fije el Consejo Nacional de Armonización Contable y quien lo controle. Por eso nosotros planteamos que es un asunto que tiene que revisarse. Y concluyo mi intervención adicionando que sería muy sano que las mismas medidas que se están proponiendo para transparentar los servicios personales, tanto del sector educación como del sector salud, se apliquen también a los servicios personales de todos los órdenes de gobierno, más si tomamos en cuenta que la nómina de las entidades federativas y de los municipios se pagan prácticamente con lo que se recibe vía participaciones. Estamos a favor de la transparencia con estas consideraciones, senador presidente. Muchas gracias. Gracias. Sonido en el escaño de el senador Zamora. Muchas gracias, presidente. Solamente para hacer una aclaración en la versión estenográfica, el senador Alejandro Tello, cuando sube a la tribuna, sube a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para hablar a favor de esta proposición. El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, y esa es nuestra posición. Muchas gracias, presidente. Esta mesa directiva toma nota de la aclaración. Sonido en el escaño de la senadora Maki Ortiz. Gracias, señor presidente. Solo para aclarar que en el tema de salud y el FASA, nunca más que antes en los gobiernos panistas hemos tenido una inversión sin precedentes. Solo hay que recordar que en el año 2000 la Secretaría de Salud tenía un presupuesto de 36,000 millones y hoy lo tiene de 175,000 millones. Por eso es que hoy más que nunca se hace importante el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Sobre todo tenemos que enfrentar el reto de las enfermedades crónico-degenerativas. Muchísimas gracias. Senador. Para hablar en pro de la proposición, se concede el uso de la palabra al senador Martín Orozco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidente. Bueno, ya tanto el grupo parlamentario del PAN como del PRI, del Revolucionario Institucional, está a favor de esta propuesta. Y seguramente si nos metemos a analizar cada uno de los gobernadores, también el mío en Aguascalientes. Pero no es el objetivo. Yo solamente quiero hacer una reflexión que va más allá la iniciativa de facilitar, sí, en primer término, la fiscalización de los órganos, de que una contabilidad más clara, más sencilla, más accesible, va a facilitar la auditoría de los órganos de fiscalización. Pero el punto central es el beneficio a la sociedad. Que el hecho que un ciudadano se entere previo a la autorización de un presupuesto en un Congreso del Estado, o de una ley de ingresos en un presupuesto, en una ley de ingresos en el Congreso de un Estado, antes de esto el ciudadano ya conozca los rubros, de dónde viene ese importe y a dónde va destinado. Esa es la ventaja. El objetivo del señor presidente es eso, la transparencia hacia la sociedad, no solamente hacia facilitar el trabajo a los órganos fiscalizadores. Entonces, bajo este sentido yo exhorto justamente que se vote, que pronto salga en base a la instalación de la Comisión de Hacienda y que seguramente aquí saldrá beneficiada la sociedad de los estados, la sociedad de cada una de las entidades federativas y de los municipios. Muchas gracias. En uso de la palabra, para hablar a favor, el senador Penchine. Con su permiso, señor presidente, amigas y amigos senadores. El problema de las deudas de los estados de la República y de la deuda del gobierno federal es un problema
que no puede ser analizado solo sobre la perspectiva partidaria. Con todo respeto y apoyando esta propuesta del senador Jorge Luis Preciado, me parece que si aquí hiciéramos una revisión de las deudas estatales, en todas vamos a encontrar diferentes crecimientos, seguramente diferentes argumentos. Usted, señor senador, es del estado de Colima, está muy cerca a Jalisco, podría darse una vuelta por ahí para enterarse cómo está la deuda. Podríamos ir a Guanajuato, a Chiapas, a Tabasco, a diferentes estados de la República. Este es un tema que si queremos incendiarlo, lo podemos incendiar políticamente, pero difícilmente va a ayudar a encontrar el fondo de la solución, y con la dignidad y la responsabilidad de ser un representante de la entidad federativa, de las entidades federativas, me parece que debemos de abordarlo con todo profesionalismo. Es un tema estructural. La deuda interna del país federal, por ejemplo, habrá pasado de 1.9 a 5.17 billones del 2000 al 2011. Podríamos hablar de muchos programas que hoy se presumen, como el Seguro Popular, que incrementó de manera sustancial el gasto en materia de salud a cargo de los gobiernos estatales y en muchos casos con costo a los gobiernos municipales. Es un problema estructural. Nosotros queremos apoyar no solo este punto de acuerdo. Yo quiero recordar aquí que nuestro candidato hoy, presidente electo, Enrique Peña Nieto, su primer compromiso legislativo que ha hecho es enviar en breve iniciativas en materia de transparencia, corrupción y de la contratación de espacios de los medios masivos de comunicación de los tres órdenes de gobierno. Yo sí le ruego, señor senador José Luis Preciado, al menos que usted tenga una información diferente, que no prejuzgue qué vamos a hacer con la iniciativa que el señor presidente de la República, Felipe Calderón, envió, iniciativa preferente de contabilidad gubernamental. Desde aquí le digo, nosotros vamos por la transparencia y vamos a construir las condiciones para que esa iniciativa salga adelante, como entendiéndolo claramente, es un prerequisito a este gran problema estructural. Creo y estoy convencido que lo podemos hacer. Creo que es parte de una reforma sendaria integral en la que tenemos que comprometernos para que este país pueda crecer más y fortalecer su mercado interno. Aquellos actos de corrupción, de contratación de deuda indebida, que sean perseguidos conforme al Estado de Derecho y que se haga justicia, sin distinción partidaria alguna. Y que quede claro que nosotros vamos por la transparencia, vamos por la contabilidad gubernamental y vamos a trabajar por el bien de este país. Muchísimas gracias. Gracias, senador Penchina. Senadora, sonido la senadora, por favor. Sonido, por favor. Muchas gracias, perdón. Solo comentar al señor senador que acaba de tomar la palabra que en lo personal me da mucho gusto que hoy decidan estar en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Solo esperemos que en el momento de la discusión en las comisiones también honren la palabra, se pronuncien a favor como lo han venido diciendo y sean justamente los primeros en impulsar este asunto que ya está sobre la mesa por el Ejecutivo Federal. También quiero decirle que no suceda lo que en algunos casos, como en la reforma laboral en legislaturas pasadas, en donde se obstruyeron parte de estos asuntos y de estos trabajos por parte del PRI. Muchísimas gracias. Gracias. Senador Penchina. Con pleno respeto a la intervención de la señora senadora, yo le pediría a la presidencia, a su cargo, señor senador Burgos, que le regalen una copia de mi intervención para que te quede constancia de mis palabras y que las usemos en las comisiones, y que cualquier juicio en lo general adolece de mentiras. Nosotros hemos aprobado diferentes ordenamientos, se los puedo enumerar uno por uno. De Auditoría Superior, la Ley de Contabilidad Gubernamental que hoy el presidente Calderón envía para ser reformada, nosotros la reformamos en el 2008 y es parte del texto constitucional. Muchísimas gracias, presidente. Se transferirá. Muchas gracias. En uso de la palabra, el senador Fidel de Médicis.
para rectificación de hechos. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, los senadores y senadoras del Partido de la Revolución Democrática, sin duda que podemos presumir que somos de los impulsores de la transparencia y de la rendición de cuentas. Por lo tanto, no podemos oponernos, venga de donde venga, un asunto que plantea que se aclaren cómo se están utilizando los recursos públicos. Todos sabemos que el endeudamiento público tiene una función concreta: fortalecer e impulsar el desarrollo de la entidad que lo solicita, ya sea el municipio, ya sea las entidades federativas o ya sea el gobierno federal. La gran duda que se plantea es si estos recursos son efectivamente utilizados para los fines para los que fueron contratados. En mi entidad federativa tenemos casos verdaderamente dramáticos en donde la deuda pública de los municipios, por ejemplo, se utiliza para pagar laudos que tienen los municipios, situación que no está contemplada en la Ley de Deuda Pública, que sea para ese efecto. El gobierno del Estado, de manera descarada y de manera irresponsable, igual ha desviado recursos de la deuda pública que le autorizó el Congreso para cuestiones de desarrollo en materia educativa y en materia de seguridad pública, y eso ya no puede seguir siendo ni solapado ni tolerado por el Senado de la República. Por eso coincidimos con el punto de acuerdo que está impulsando el ciudadano senador del Partido Acción Nacional. Solamente, aparte de eso, una duda al ponente. El punto primero dice: se exhorta a los gobernadores de los 31 estados de la República y al jefe del gobierno del Distrito Federal a presentar informes detallados de la situación que guardan las haciendas públicas a su cargo, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera de los endeudamientos contratados y los efectos de mediano y largo plazo en el bienestar de la población. Me queda duda, senador, ante quién tienen que rendir estos informes. Si nos lo pudiera aclarar, creo que el punto 1 quedaría completo. Por su atención, muchas gracias. Senador, ¿admite la pregunta? ¿Admite la pregunta? Para alusiones personales. Felicito a los senadores que se han adherido a la propuesta. Efectivamente, no creo que sea un tema partidista, es un tema que tiene que resolver una problemática que se está presentando en el país. Miren, les voy a dar un dato. En el año 2009, la deuda de todos los estados juntos era de 200,000 millones de pesos. 3 años después, vamos en 404,000 millones de pesos. Entonces, realmente necesitamos hacer algo para detener este problema que se está presentando en las entidades federativas, independientemente del tema si realmente esos endeudamientos se hacen para cumplir con los proyectos y planteamientos que obviamente están haciendo en sus estados. Y no solamente me refiero a los estados, también hay municipios con situaciones muy graves. Un municipio aquí en Morelos tenía una deuda de 30 millones de pesos. Pidió 600 millones para llevar a cabo algunos proyectos de inversión. Cuando le autorizaron los 600 millones todavía no tenía los proyectos, se tardó 6 meses en hacer los proyectos. Cuando terminó los proyectos, el costo financiero y el costo del proyecto ya costaba 1,200 millones de pesos. Pues actualmente tiene una deuda en menos de 3 años, de 30 millones pasó a 1,500 millones de pesos. Tenemos que hacer algo como parte fundamental del Estado mexicano, y creo que la información se puede enviar a 2 partes. La primera es a la Auditoría Superior y la segunda
La ley establece que para poder llevar a cabo alguna reforma legal o para mejor proveer los trabajos de los senadores de la República, podemos solicitar la información requerida a cualquier instancia de cualquier nivel de gobierno. Entonces también, una vez que se constituya la Comisión de Hacienda, para lo cual estamos exhortando en el mismo punto, de acuerdo a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación, la información tendrá que llegar a la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Y por otro lado, y con esto no quiero polemizar, pero la deuda pública de la Federación, si usáramos las reservas internacionales que generaron las administraciones del presidente Fox y del presidente Calderón, nada más con las puras reservas tendríamos para pagar casi 3 veces la deuda que tiene este país. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén, gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta por unanimidad. Aprobada la propuesta, comuníquese. Se concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández a nombre propio y de los senadores Armando Ríos Peter y René Juárez Cisneros para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo la revisión integral de la obra marina turística Puerto Majagua. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, integrante de la mesa directiva, compañeras senadoras, compañeros senadores, quiero aprovechar en este primer espacio que tengo de estar en tribuna en la Cámara Alta de nuestro país para refrendar mi compromiso por México y en la defensa de la lucha de los más pobres. Como dicen en mi pueblo, para los que venimos de abajo, esta es una gran oportunidad de seguir trabajando y luchando por nuestros ideales. Quiero aprovechar también para ponerme a sus órdenes. Como lo dijo el maestro Ignacio Manuel Altamirano, yo vengo de allá de las montañas del sur, de la montaña de Guerrero, donde se encuentran los municipios más pobres de este país, Metlatón, Ocochuapa. Vengo de manera conjunta con mis compañeros senadores guerrerenses, René Juárez Cisneros, Armando Ríos Peter, así como la senadora Ninfa Salinas Sada, a compartirles la problemática al entorno ecológico que se está viviendo en estos momentos en la bahía más bonita de Acapulco, de México y del mundo, que es Puerto Marqués. México es uno de los países con una gran infraestructura turística a nivel nacional, con playas consideradas no nada más en México, sino en el mundo, de las más hermosas. Ahí tenemos las playas de Puerto Marqués. ¿Quién de ustedes no conoce Puerto Marqués? Muchos de ustedes quizás hasta allí aprendieron a nadar o fueron a un encuentro con sus familias. Hoy hay una realidad que lastima. Ya no tenemos parte de esas playas bonitas. Por eso es que mis compañeros antes mencionados nos referimos a la construcción del muelle de la marina de la playa Majagua de la bahía de Puerto Marqués, que está a cargo de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo y que en estos momentos ha causado graves daños al entorno ecológico y deterioro a la infraestructura física
de muchos restaurantes de las zonas, entre otras afectaciones. Hoy en día hay un desequilibrio generalizado del medio ambiente. Donde antes teníamos playa, ahora tenemos mar. Donde antes teníamos mar, ahora tenemos toneladas de roca, cerca de 4 hectáreas de relleno en el mar que ha desviado las corrientes marinas y ha traído como consecuencia de que se esté perdiendo parte importante de esa playa, que es el recurso natural, el patrimonio, no nada más de los acapulqueños, sino de México, por ser una zona federal. No se realizaron obras preventivas para evitar el asolamiento de algunas zonas, lo que también ha provocado la modificación de la playa en su perfil costero, afectando el patrimonio de los mexicanos, entre otros males. Reconocemos la sensibilidad del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien con una gran vocación social en días recientes se reunió con los afectados y con las delegaciones federales de Profepa y Semarnat, y que en días próximos instalará un comité ciudadano de defensa al entorno ecológico. Son tantas las irregularidades que ya la Profepa suspendió de manera temporal los trabajos. Compañeras y compañeros senadores, con la voluntad popular que se erige en esta soberanía, debemos de pronunciarnos con un enérgico llamado a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo para que se repare el daño causado. Urge frenar este atropello que está causando daños irreversibles al ecosistema del lugar y a la economía de Acapulco. Por lo tanto, presentamos como punto de acuerdo, 1, que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de Semarnat, SCT, realicen una revisión integral de cumplimiento de normatividad ambiental y de ejecución de la obra. 2, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de Semarnat y de SCT sean resarcidos los daños ecológicos y socioeconómicos causados por el desvío de las corrientes marinas e indemnizar a las familias, así también como se sancione a los responsables de dicha obra. 3, el Senado de la República exhorta a los titulares de Semarnat y de SCT para que se establezca una comisión técnica conformada por los 3 ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, y desarrollen una evaluación integral y que se pueda hacer la reparación de los daños. Compañeros senadoras, compañeros senadores, necesitamos recuperar la playa de Puerto Marqués, y aprovecho para invitarlos al bonito puerto de Acapulco. Muchas gracias. Gracias. Se turnan las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Uso de la palabra, por favor, al sonido al escaño. Sí, gracias, señor presidente. Para pedirle al senador Ramírez adherirme a su punto de acuerdo y también que sea enviado a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Senador, ¿admite que se adhiera a su propuesta la senadora Garza Galván? Muchas gracias. Y en los turnos, senadora, efectivamente están en el orden que usted lo solicita, ¿eh? Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal a impulsar y fortalecer a las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud. Con la venia de la presidencia. Sin duda, uno de los temas más sensibles y apremiantes de cualquier sociedad es el tema de la salud. A pesar de los grandes esfuerzos, la inmensa mayoría de los gobiernos extranjeros no han podido superar el primer reto en la materia, que es la cobertura. En tanto que la calidez y la eficiencia en los servicios de salud son cualidades todavía más difíciles de alcanzar. Bajo este contexto,
es motivo de un gran orgullo que en la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa se consiguiera la cobertura universal en salud a través del Seguro Popular, mismo que a la fecha cubre 53 millones de personas. Sin lugar a dudas, un hecho histórico y trascendental para la vida nacional, un logro que pocos países han alcanzado y que logramos trabajando juntos. Además, con el Seguro Popular se ha incrementado el financiamiento para la atención de la salud de la población que antes carecía de seguridad social, pasando de 81,000 millones de pesos corrientes en 2006 a 175,000 millones de pesos en 2012, es decir, más del doble. Estos recursos se han canalizado en su mayoría a las entidades federativas, un 84%. En términos nominales, los recursos transferidos a las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud pasó de 65,000 millones de pesos en 2006 a 148,000 millones en 2012, es decir, casi 2 veces y media. Esta situación de mayores recursos en las entidades federativas ha hecho patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tarea a la que debemos comprometernos todos. El mayor financiamiento para la salud ha permitido a la administración del presidente Calderón la conclusión de más de 3,700 obras, considerando a todas las instituciones públicas del sector salud, con una inversión de más de 78,000 millones de pesos. Destaca que más de 1,000 obras son nuevos hospitales o clínicas. Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este mismo periodo la regularización de 70,000 plazas precarias y que la plantilla de médicos en contacto con el paciente se incrementara 16% y el de las enfermeras 20%. La mayor cantidad de recursos humanos, financieros e infraestructura abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales permanentes en la calidad de los servicios de salud y abatir las brechas que presentan muchas entidades federativas en los principales indicadores de la salud, como por ejemplo en el caso de mortalidad materna, en donde la media nacional es de 50 defunciones por cada 100,000 nacimientos y todavía tenemos estados que tienen 70 y 100 defunciones. También hoy en México hay diferencia en el surtimiento de recetas y aunque hemos superado el 80% debemos de llegar al 100%. Hoy en México los tiempos de espera en diferentes estados de la República y los tiempos para adquirir una cirugía también son diferentes. Hoy un paciente de cáncer tiene diferentes probabilidades de supervivencia si nace en un estado o en otro. Y hoy en México algunos estados rinden cuentas y otros debemos pedirles cuentas. Por eso urge acabar de integrar el sector salud y ser más transparentes. A nivel federal, la Secretaría de Salud ha venido realizando una serie de proyectos y acciones para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de los recursos para la salud, con estrategias como el Sistema Integral de Calidad en Salud, los acuerdos de intercambio de servicios, la negociación de medicamentos o la homologación de la atención a través de las guías de práctica clínica, cuya implementación y operación recae en los servicios de salud de las entidades federativas. Hemos avanzado, pero hoy tenemos el reto más difícil, que es la mejora de la calidad. Solo lo lograremos eficientando el uso de la infraestructura, de los recursos humanos y de la tecnología y, por supuesto, con el uso eficiente de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas. Termino diciéndole que la fracción primera del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud señala que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica y la protección social en salud. De igual forma, como una actividad permanente en la fracción 1 del artículo 6 de la Ley General de Salud, se establece como uno de los objetivos del Sistema Nacional proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos. Con base en lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta atenta y respetuosamente a las correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito Federal para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud, así como hacer un uso eficiente y transparente de los recursos destinados a este fin,
bajo la conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en su carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ortiz. Se turna a la Comisión de Salud. En uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el señor senador Adán Augusto López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad un informe sobre el resultado de la aplicación del llamado Convenio de Colaboración Acuerdo por Tabasco. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, en los 15 últimos años, diversos sectores de la sociedad tabasqueña han gestionado ante las autoridades federales un tratamiento más justo respecto a las tarifas que se cobran en la entidad por el suministro de la energía eléctrica, así como una solución definitiva al problema de los adeudos que miles de usuarios tienen con la paraestatal por la prestación de este servicio público, los cuales en septiembre de 2007 ascendían, a decir de la Comisión Federal de Electricidad, a la cantidad de 3.100 millones de pesos. A pesar de los múltiples esfuerzos que el sector público y privado del Estado han realizado para lograr una solución satisfactoria a la problemática descrita, no se ha evitado que continúe prevaleciendo como único criterio para definir las tarifas eléctricas los costos de prestación del servicio, sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas y climáticas que prevalecen en la entidad. No han sido pocos los exhortos que en las últimas 5 legislaturas se han aprobado en ambas cámaras del Congreso de la Unión para que las autoridades, a través de medidas no confiscatorias ni desventajosas para la entidad, enfrenten el problema de las elevadas tarifas y la imposibilidad del pago de los adeudos. Uno de estos intentos por solucionar la situación en comento tuvo su origen con la firma del llamado Convenio de Colaboración Acuerdo por Tabasco, celebrado el 8 de octubre del 2007 entre el Ejecutivo del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad, con 3 objetivos. Primero, otorgar un apoyo a los usuarios domésticos para que pudieran cubrir los adeudos que tenían con la Comisión Federal de Electricidad. Segundo, definir las facilidades de pago de los usuarios de energía eléctrica, deudores clasificados en tarifa 2 de uso general hasta 25 kilowatts. Y tercero, apoyar a todos los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilowatt-hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilowatt-hora mensuales en el periodo fuera de verano. Respecto del primer objetivo del convenio, el apoyo a los usuarios deudores con tarifa doméstica consistió en obligarlos a pagar el 50% de su adeudo en un plazo de 5 años. El 50% de la deuda restante se estableció que sería pagada por el Ejecutivo Estatal, para lo cual debería entregar a la Comisión Federal de Electricidad mensualmente durante 5 años la cantidad de 25.833.000 pesos para sumar un total de 1.550 millones de pesos. En cuanto al apoyo a los usuarios domésticos de la entidad que consumieran hasta 500 kilowatt-hora mensuales en el periodo de verano o 450 kilowatt-hora en el periodo fuera de verano, nuevamente el gobierno del Estado se comprometió a entregar a la Comisión Federal de Electricidad 93 millones de pesos para cubrir el diferencial del monto que supuestamente dejarían de pagar dichos usuarios al otorgárseles una tarifa que se denominó 1E. Posteriormente, ante las graves inundaciones que padeció el Estado de Tabasco en 2007, el Ejecutivo Estatal solicitó a la Comisión Federal de Electricidad replantear los términos del convenio suscrito en octubre de ese mismo año, a fin de que pudiera cumplir con los compromisos previamente establecidos. El convenio modificatorio fue suscrito el 4 de marzo del 2008, estableciendo un nuevo esquema de apoyo en los términos siguientes. Los usuarios domésticos con adeudos de hasta 50.000 pesos a septiembre de 2007, por cada peso que pagaran de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, se les descontaría un peso del adeudo acumulado. 2. Los usuarios domésticos con adeudos mayores de 50.000 pesos a septiembre de 2007 solo pagarían el 50% de los adeudos.
3. Los usuarios en tarifa 02 con consumos hasta 700 kWh promedio mensual para el periodo de su adeudo, por cada peso que pagaran de las facturaciones de octubre de 2007 en adelante, les sería descontado un peso de su adeudo acumulado. En cuanto a las aportaciones del Ejecutivo Estatal, se determinó modificar las cantidades de pago que debía de cubrir el Gobierno del Estado. Posteriormente, en septiembre de 2008, se formalizó el segundo convenio modificatorio en el que se estableció un apoyo económico a los usuarios domésticos con tarifa 1C. A la fecha, hay inconsistencia en la información que se ha proporcionado respecto a los resultados de ambos convenios, empeorando si traemos a colación los datos que otras entidades u órganos han ofrecido al respecto y que no señalan que a partir del 2009 ningún tabasqueño se ha sumado al convenio o a los convenios modificatorios. Es por ello que urge tener la información precisa de la Comisión Federal de Electricidad del avance en el cumplimiento de los convenios. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad, maestro Jaime González Aguadé, a que en la brevedad posible remita a esta soberanía un informe pormenorizado respecto de la ejecución del llamado acuerdo compensatorio del servicio eléctrico, así como de los convenios modificatorios suscritos entre la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado de Tabasco en octubre de 2007, marzo y septiembre de 2008, respectivamente, debiendo incluir en dicho informe un conjunto de información que se enlista en la versión del punto de acuerdo que he entregado a la mesa directiva y que para obviar tiempo no daré lectura. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador López Hernández. Túrnese a la Comisión de Energía. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar una investigación exhaustiva de los contratos gubernamentales otorgados a las empresas SAD, Desarrollo y Transparencia, AFK, Comunicación Creativa y AAR, Consultores de Negocios. Compañeras y compañeros senadores, durante los últimos días, diversos medios de comunicación difundieron información relacionada con la contratación que hizo el Gobierno del Distrito Federal de empresas vinculadas al movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Según consta en la investigación hecha por el periódico El Universal, las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios fueron constituidas por personas que, además de haber colaborado con López Obrador durante su gestión en la jefatura de gobierno, forman parte de las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, fuentes de financiamiento del PRD. En los últimos 5 años, dichas empresas han recibido contratos cuyos importes ascienden a más de 110 millones de pesos, viéndose beneficiadas no solo por dependencias de la administración capitalina, sino por órganos político-administrativos y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta posible triangulación, que se dio principalmente mediante contratos asignados por adjudicación directa e invitación restringida, cuando menos 3 proveedores, salió a la luz pública debido a que el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Finanzas cuestionó la decisión de asignar, vía adjudicación directa, un contrato por 16 millones de pesos para servicios de consultoría, emitiendo en consecuencia una alerta sobre la irregularidad de los contratos que el gobierno capitalino había adjudicado a la sociedad AK Comunicación. Hechos como los arriba narrados son una muestra clara de que la política de contrataciones en el Distrito Federal no está orientada a obtener las mejores condiciones de contratación a favor del gobierno y que tampoco está sustentada en los principios constitucionales que deben observarse en la administración de los recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Ante las sospechas que ha despertado este caso, las autoridades responsables deben investigar y aplicar las sanciones correspondientes.
Asimismo, deben explicar de manera clara y contundente si los servidores públicos involucrados incumplieron las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones y si incurrieron en algún acto de soborno, colusión, simulación o tráfico de influencias con el propósito de triangular recursos de la administración local hacia la campaña de López Obrador. Las autoridades deben aclarar por qué razones los contratos otorgados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios no se sujetaron a la Regla General de Licitación Pública y, en cambio, convirtieron la excepcionalidad de la adjudicación directa en una regla. También deben explicar por qué en los procedimientos de invitación restringida solo participaron de manera muy casual estas 3 empresas. El Gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos y no quedarse en el argumento de que se cumplieron solo los formalismos normativos. Un momento, por favor, senadora. Ya voy a concluir, gracias. No, Con base en argumentos... senadora, un segundito. Senador, ¿para qué asunto? Pues por favor. ¿Puedo concluir? Concluye, orador, por favor. El Gobierno del Distrito Federal debe dar una explicación satisfactoria de estos hechos y no quedarse en el argumento de que se cumplieron los supuestos normativos. Con base en argumentos técnicos y económicos, las autoridades deben justificar cómo es que a través de los contratos concedidos a las referidas empresas se cumplieron los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez a fin de asegurar para la administración pública local las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, al que originalmente había nada más tenido un punto como único, pero a solicitud del senador Pablo Escudero daré lectura a 2 resolutivos. El primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a que gire las instrucciones correspondientes para que se investigue a fondo si en el otorgamiento de los contratos a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios se dio cumplimiento a la normatividad aplicable y a los principios contenidos en el artículo 134 constitucional, para que en su caso se apliquen las sanciones civiles, administrativas y penales que correspondan. Segundo, se exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a efecto que inicie las investigaciones correspondientes en relación con los hechos descritos. Solicito que el texto de este punto de acuerdo, incluyendo la propuesta del senador Pablo Escudero, se turne a las comisiones de Hacienda y del Distrito Federal. Senadora, le pido no se retire, están solicitando hacer una pregunta, ¿la acepta? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Para hacerle la pregunta a la senadora Gabriela Cuevas, si tiene conocimiento de las revisiones del punto que está planteando, ha hecho la Contraloría General de 2007 al primer trimestre de este año, y de las revisiones que ha hecho la Contraloría Mayor de Hacienda, órgano fiscalizador de la Asamblea Legislativa, dentro de su programa de auditorías producto de las cuentas públicas correspondientes, de tal manera que lo que usted está solicitando efectivamente ya se realizó. Y como usted debe conocer, porque usted fue delegada, ya fueron sancionados y no hay ninguna observación, y en caso de haber observaciones, pues entonces se seguiría el procedimiento correspondiente, como el que usted todavía está siguiendo por esa obra de 40 millones de pesos, por el cual el órgano interno de la Ciudad de México tiene una investigación sobre su administración. Los hechos que está aduciendo relativos a una información de prensa son evidentemente falsos, y es preocupante que usted lo lleve a la tribuna del Senado de la República y no tenga la previsión de revisar lo que ha hecho los órganos de revisión de la Asamblea Legislativa y los órganos internos, porque en parte de ellos participa también su partido.
Le agradezco muchísimo la pregunta al compañero senador Mario Delgado. Primero, para hacer algunas precisiones. El senador que hizo uso de la palabra era nada más y nada menos el responsable de las finanzas públicas del Distrito Federal cuando se trataba precisamente de hacer estos pagos. Entiendo por eso su preocupación, compañero senador. Otro tema también que me resulta muy pertinente aclarar a propósito de esta no pregunta, sino más bien comentario, es cómo funciona el gobierno del Distrito Federal. Aquí se habla de fiscalización desde la Contraloría y se habla de fiscalización desde la Asamblea Legislativa. Pero quien nombra al Contralor en el Distrito Federal no es otro que el jefe de gobierno, aquel que seguramente estuvo atrás de estos contratos, que seguramente instruyó que se obviaran los procedimientos de ley. También resulta pertinente aclarar que aquella auditoría que hiciera la Asamblea Legislativa, pues resulta cuestionable. También la Asamblea Legislativa le dio contratos a estas empresas. ¿Podemos creerle a esas auditorías? En mi opinión, no. Y es por eso que coincido con el senador Pablo Escudero en pedir que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga las investigaciones pertinentes. Y aprovecho también para aclarar con mucho gusto estos cuestionamientos que hace mi persona. Habla aquí el senador de unas obras públicas que los dos firmamos los mismos convenios. Yo sí recuerdo y tengo toda la documentación, si le hace falta, compañero. Pero justamente en esas obras que el gobierno del Distrito Federal obstaculizó, déjenme decirles que en cuanto concluyó mi administración, curiosamente entonces sí, desaparecieron las protestas y el gobierno del Distrito Federal se puso de acuerdo para llevarlas a cabo. Al día de hoy, yo sí puedo decir con toda transparencia que a mí quien revisó mis cuentas es Marcelo Ebrard y de otro partido. A mí no me revisan los de casa, a mí no me revisaron mis amigos. A ustedes se revisan entre amigos, se revisan con colusión, se revisan solamente entre quienes están triangulando recursos de los capitalinos para las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Eso, señor Mario Delgado, no es transparencia, eso se llama favoritismo y eso debe estar observado por instancias que sean confiables para los ciudadanos. Muchas gracias. Se turna a las comisiones de Hacienda y... Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Distrito Federal. Adelante. Una pregunta estaba desde... Es que senador, perdóneme, pero la discusión no está abierta, se turnó a comisión apenas. Pregúntele si acepta otra pregunta. ¿Es para pregunta, senador? No se lo puedo hablar. Alusiones personales. ¿Es para alusiones personales? Es que no hay debate. Ya se tornó. Ya se retiró de la tribuna, ya no pueden hacerle preguntas. Ya se retiró. Para una pregunta, pero está cerrado el trámite, senador, está cerrado el trámite. Pero para alusiones sí se puede. No se puede estar. Eso sí se puede. Perdón, senador, por favor, senador. Compañero senador que fue aludido. Entonces le pido, en el respeto a lo que dice nuestra normativa, que le conceda el uso de la palabra por alusiones personales al senador que haya sido aludido. Nada más es para aclarar el procedimiento. Gracias, presidente. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se concede el uso de la palabra. Para alusiones personales. Para alusiones personales, señor, lo consultamos. Permítame, por favor. La senadora ya se retiró, está cerrado.
Está turnado el asunto, senador. Permítanos continuar. Sonido. Solicito a la secretaria que le dé lectura a la fracción 7 del artículo 76 del reglamento, por favor. Dé lectura a la secretaría, por favor. Artículo 76. Artículo 76. Los senadores hacen uso de la palabra en tribuna previa autorización del presidente de acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos, sujetándose a los tiempos que para cada caso se indica. En su fracción séptima, referencia a alusiones personales hasta por 5 minutos. Senador. Sonido, por favor. Para solicitarle, presidente, si le pide a la secretaría que el artículo que acaba de leer es genérico para el uso de la palabra, pero en los artículos subsecuentes van regulando en qué momento se establece cada una de las hipótesis que ahí se establece. Por lo cual yo le pediría que le dieran lectura al artículo 78 en su fracción primera y en su fracción segunda, que es la que regula el uso de la tribuna para sus personales. Está en lo correcto, de lectura, por favor. Artículo 78. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. ¿Claro? Perdón, pero es que fue durante el desarrollo del debate. Adelante, sonido al senador. No hay ningún debate, fue una comisión y ya fue turnada la comisión. Sonido, por favor. Gracias. El artículo 76 al que hacen alusión, efectivamente en su fracción séptima establece que referencias a alusiones personales hasta por 5 minutos, pero en el octavo establece rectificación de hechos por el mismo tiempo. En caso de que usted le concediese el uso de la palabra en un tema que no está a debate por alusiones personales, en una interpretación lógica y coherente, tendríamos que sentar el precedente de que en todos y cada uno de los asuntos también se tendría que dar la palabra para rectificación de hechos, y queda claro que no es la naturaleza de la norma. Muchas gracias. Perdón, senador, pero es que el asunto fue turnado y no está a debate. Pido a la secretaría el artículo 87, fracción quinta. Pido a la secretaría, por favor, un momento, por favor. Sírvase la secretaría dar lectura al artículo 87 en su fracción quinta. Artículo 87. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos, ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo del Pleno se les dispense de dicho trámite por considerarse de urgente resolución. Por eso se turnó, perdóneme, senador, pero se turnó a comisiones, no es debate. Fue aludido el senador. Muy bien, permítame. Vamos a consultar a la Asamblea. Se autoriza que se le dé la palabra porque está fuera de trámite.